Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo pueden crear reflejos en cualquier objeto de manera muy fácil y rápida con GIMP. Así que sin más, comencemos. Una vez que se ha importado el objeto, procedemos a realizar el efecto. Es importante asegurarse de que el objeto esté en formato PNG para poder trabajar con un objeto con fondo transparente. Muy bien, comenzamos duplicando la capa que contiene el objeto en cuestión. Para ello, hacemos clic derecho en la capa y seleccionamos la opción Duplicar. Una vez que se ha duplicado la capa, procedemos a voltear el objeto. Para ello, vamos al menú Capa y seleccionamos Transformar. Luego hacemos clic en Voltear verticalmente. Desplazamos el objeto hacia abajo con clic sostenido, presionando la tecla Control al mismo tiempo. Muy bien, renombramos la capa y la colocamos debajo de la capa del perfume. Ahora hacemos clic derecho en la capa respectiva y seleccionamos la opción Añadir máscara de capa. Asegúrate de que la máscara de capa sea de color blanco. A continuación, seleccionamos la herramienta de degradado y nos aseguramos de que el degradado esté en la opción Primer plano a fondo RGB. También nos aseguramos de que la forma esté en la opción Lineal. Muy bien, ahora aplicamos el degradado de esta manera. Como puedes ver, el efecto de reflejo ya ha sido aplicado. Ahora solo falta aplicar una sombra al objeto para que la composición se vea más realista. Para ello, creamos una nueva capa y lo renombramos como sombra. A continuación, seleccionamos la herramienta de pincel. Asegúrate de que las opciones del pincel estén configuradas con estos valores, principalmente el ángulo y la proporción del aspecto. Bajamos la opacidad a unos 50%. Y creamos la sombra de esta manera. Muy bien, ahora aplicamos un desenfoque. Para ello vamos a Filtros, Difuminar y hacemos clic en Desenfoque Gaussiano. Subimos estos valores levemente y hacemos clic en Aceptar. Como ven, el efecto ya está creado. Si te gustó el video, te invito a que le des un me gusta y te suscribas al canal. De esta manera, me estarás ayudando a seguir publicando contenido sobre GIMP en español. Muchas gracias.